Hola, mi nombre es Lizeth González, @yocontexto. El día de hoy, a través de Astra Servicios Psicológicos, te presento nuestro nuevo podcast titulado Fragmentos de Terapia, donde, a través de varios invitados, nos cuestionaremos cosas sobre el comportamiento humano y con reflexiones trataremos de generar nuevos aprendizajes para todos nosotros. Y aquí a continuación te presento nuestro primer programa. Espero que lo disfrutes. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Fragmentos de Terapia. Nace a partir de un intercambio de ideas entre una colega y yo, Marla, que le mando un saludo desde donde quiera que esté, en algún punto va a estar aquí sentada. Pero son estas pequeñas reflexiones que surgen dentro de consulta y que las llevamos fuera como algún tipo de aprendizaje. Entonces, el día de hoy, como mi primera invitada, tengo a una compañera muy querida y a quien le he aprendido muchas cosas. Les presento a Yoali Vera, psicoterapeuta infantil y para adultos, y con quien he compartido muchísimas reflexiones en este mismo consultorio. ¡Aplausos! ¡Hablada! Hola, yo soy Yoali, soy pues compañera de Liz aquí en Astra y pues cuéntame Liz, ¿qué se trata de esto? Sí, de hecho, solía presentarme, pero ni modo. De hecho, así soy, o sea, la verdad, siempre soy muy de aquí para acá. Entonces, pues, mi nombre es Lizeth González, me pueden decir Liz. Y tenemos público que van a ser a los que van a estar escuchando aquí de fondo. Tenemos a los chiquiastras o miniastras, todavía está pendiente su nombre. Y pues, nuevamente a todos los que van a estar produciendo este programa. Y que no se les olvide pasar por los demás podcasts que vamos a estar produciendo en Astra, como por ejemplo nuestros compañeros de Off Time, a quien tenemos presente en este set, pero ya será tarea de ustedes encontrarlos en donde están. Y bueno, para nuestro primer episodio vamos a empezar con un tema un poco polémico e incómodo, pero pues se tiene que hablar. Hoy queremos hablar sobre por qué a la gente le incomoda hablar sobre el duelo. Y pues vamos a tener pequeñas conversaciones y quiero iniciar preguntándole a Yoali, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste consciente de la muerte? Yo no recuerdo como tal la primera vez, pero sí recuerdo, toda mi vida he tenido mascotas, toda mi vida he tenido perritos, gatitos, entonces creo que el hecho de haber perdido incluso una mascota sí fue algo significativo en mí, sobre todo porque me encariñó mucho y el ya no verlos ahí en la casa puede ser algo muy significativo. Sin embargo, también experimenté como a los 10 años una pérdida de un primo y pues fue como que el primer suceso que yo tuve relacionado con la muerte, pero de un humano. Entonces, ahí en ese momento fue un shock también con muchas cosas porque es ver a mi familia destrozada, es ver a mis tíos, a mi abuelita, a mi mamá, el hecho de haber experimentado todo esto y pues una de 10 años ahí nada más observando y viendo y pues no te sacas de onda, ¿verdad? No sabes cómo reaccionar en ese momento. Sí, de hecho estaba comentándolo con Irlanda, otra de nuestras terapeutas, que a los niños no se les da una explicación real sobre qué es la muerte. Tú con 10 años, ¿cómo interpretabas el hecho de que tu familia estaba llorando y estaba destrozada con tus palabras? Pues literalmente así, el de que ya no vas a ver una persona. O sea, creo que fue lo primero que tenía en cuenta, el hecho de ya no volver a ver a esa persona. Fue un proceso también muy diferente ahí porque esta experiencia llevó un accidente previa antes, entonces como que de alguna manera era un choque de muchas cosas, tanto emocionales por parte de mi familia, pero creo que lo primero en ese momento lo que pensaba o lo que yo imaginaba era esta parte de ya no volver a verlos o ya no van a, o qué vamos a hacer con sus cosas incluso, ¿verdad? O esta parte de qué va a pasar después de este día. Porque anteriormente, con esta experiencia de mi primo, pues de vez en cuando eran las visitas, no era muy frecuente, recuerdo que no era muy frecuente, pero sí intentábamos, entonces como este choque de no imaginarte, y porque incluso en esta experiencia que te cuento, Liz, se pensaba que no iba a pasar eso, se pensaba que todo lo que se hacía no iba a sucederse, y claro, o sea, uno no se imagina que va a pasar ese tipo de cosas, o no se prepara para ese tipo de cosas, y cuando pasó fue, pues, ¿ahora qué? Entonces, creo que fue una de las
mil dudas que tuve en ese entonces cuando era niña, pero sí fue mucho el ¿y ahora qué? Sí, de hecho, compagino mucho contigo con la parte de ahora qué hacemos con sus cosas, porque la primera vez que yo fui consciente de la muerte fue cuando mi abuelito falleció, que pues yo no, mis papás nos protegieron mucho a mi hermana y a mí de toda esta experiencia de su enfermedad, más sin embargo recuerdo mucho ver su silla de ruedas vacía, porque él ahí estaba todo el tiempo. Entonces, mi pregunta fue, ¿y ahora qué va a pasar con su silla? Entonces era una niña de 5 o 6 años tratando de darle el significado a una pérdida. Y es que a los adultos les da miedo la muerte. Y entonces no les explican a los niños qué es la muerte. Y los niños no ignoran las cosas, ¿ok? No, ignorancia no es igual a felicidad, aunque lo crea usted. La verdad es que los niños les dan su propio significado a las cosas. Entonces, yo ahorita sí les digo, o sea, es importante hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque los niños van a hacer sus propias formulaciones y depende de nosotros qué tantos recursos les podemos proporcionar. Cuando tú eras niña, ¿se hablaba de este tema o era tabú? Fíjate que se daba por hecho que se sabía. No era como que se evitaba hablar, pero no se hablaba con claridad. Entonces, siempre, mi mamá siempre fue una persona que no ocultaba decir las cosas en ese aspecto, pero no era como que un día sentara a mis hermanas y a mi hermano y a mí el hablar de la muerte, sino era como si fuera un proceso, pues sí es un proceso, pero como si fuera algo ya dando por hecho el que uno supiera que va a pasar ese tipo de cosas. A lo mejor porque, no sé, lo vemos incluso en las plantas que crece, bueno, nace, crece y se marchitan. Entonces yo creo que el tener ese tipo de visualizaciones, como que a lo mejor mis papás ya daban por hecho. Mi papá sí era un poquito más aislado ese tema. Nunca recuerdo haber como que tocado un tema específico sobre el tema de la muerte, pero mi mamá sí era como verlo de una forma muy, muy natural, muy algo que va a pasar, aunque no nos aclarara muchas dudas. Como que exposición pura, no Sí, gradual. Se sí, aventaron a... sí, así es. Sí, digo, la exposición está bien, solo den los recursos, ¿no? O sea, no solo avienten así. Um, digo, en esta parte, digo, aquí quiero aclarar que va a ser un ping-pong sobre experiencias porque más que terapeutas también somos personas. Creo que a veces nos dicen de que, ay, ¿por qué estás así si eres psicóloga? Pues Por también, eso. sí, o sea, también somos personas, también sentimos y también tratamos de darle respuestas al mundo a través de nuestra historia de aprendizaje. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba, bueno, me llevaba a mí a los funerales a cantar, porque pues Sí. era parte del grupo de la iglesia, entonces ahí yo iba a los funerales a cantar y canciones que para otras personas podrían percibirse como algo triste, como por ejemplo ahorita antes de iniciar este capítulo yo estaba cante y cante canciones de funerales. Para los demás puede ser algo triste esas canciones. Obviamente yo las asocié con ir con mi mamá a un lugar, comer comida de que rica, sandwichitos, Gratis. sí, galletas gratis, a veces llevaban tamales. Entonces, como que los funerales no los asocié con algo negativo, más sin embargo tampoco se sentó alguien conmigo a explicarme la situación. Entonces es por eso que pues yo formulé mi propio significado. Así que pues si me ven en el funeral, obviamente voy a estar comiendo, pero para mí no va a representar como que algo completamente negativo. Yo lo veo como parte de un proceso, como una etapa que todos vamos a pasar. Sin embargo, como tú dices, o sea, exposición pura, o sea, te avientan y es tu fórmula, lo que tú creas que es la muerte. Y tú dale tu propio significado, porque si se habla, se tiene la creencia que si se habla va a pasar. No hablemos de la muerte porque la traemos. No hagamos preparaciones de nuestros gastos funerarios porque es como si ya lo estuviéramos adelantando. Entonces tapamos todo lo que es la muerte como si no existiera, cuando es algo que en algún punto todos vamos a pasar. Y bueno, de aquí mi siguiente pregunta. ¿Por qué crees que a la gente le incomoda tanto el tema? ¿Es miedo, ignorancia o pura evasión? Yo creo que es un poco de todo, pero creo que es más aparte de evadir, porque a veces
no es que no se sepa, es que no se sabe cómo decirlo, y como no se sabe cómo decirlo y se siente mucha incomodidad al hablarlo, mejor lo evitamos. Y pues en esos casos, para todos, la evitación en cierto punto, a corto plazo, suele ser nuestro mejor amigo, pero no hasta cuando nos toca experimentarlo. Sí, todos saben que yo soy enemigo número 1 de la evitación. Pero de hecho, este capítulo surgió de una plática que tuve con Joali el Día de las Madres. Aquí quiero aclarar que mi mamá ya falleció. Ese es mi evento canónico y eso es algo que voy a mencionar mucho en este capítulo porque pues obviamente es la experiencia más cercana que tuve con la muerte. Entonces el Día de las Madres yo me hice una publicación en mi página @yocontexto en Instagram, síganme. Bueno, @yo_contexto MX, síganme. El punto... Vamos a poner arriba aquí. Sí, lo van a poner aquí arriba, pero sí, como quiera. Sí, grandote. Sí. El punto es que hice una publicación sobre haikus, que son poemas cortos, pues para aquellas personas que pues el Día de las Madres ya no se celebra, sino más bien es una conmemoración. Pero yo lo hice desde mi parte compasiva. Yo pues obviamente la muerte de mi mamá sí significó mucho para mí, como les dije, es un evento antes y después, pero obviamente conforme fui adquiriendo conforme fui creciendo alrededor del duelo, pues obviamente la experiencia fue distinta. Ahorita el Día de las Madres, pues obviamente sí me acuerdo de que mi mamá, pero ya no duele, o sea, ya no duele de la misma forma. Entonces yo escribí mis haikus, pero de que para subirlos a mi página de Instagram. Llegué a sesión, estuve en consulta de 9 a 3 y luego llegó Joali, donde estábamos platicando, abrí mi celular y tenía 10 mensajes de personas de que, Liz, sé que este es un día difícil para ti, te mando un abrazo. Y lo otro de que, Liz, yo sé que son momentos complicados, tu mamá te manda un abrazo desde el cielo. Y así tenía 10 mensajes y los quiero mucho todos los que me envían esos mensajes. Sin embargo, ¿por qué relacionamos o por qué pensamos que la muerte va a seguir latente, pasen los años que pasen? O lo que hablamos con Joali, que cuando alguien nos pregunta de nuestros padres y decimos que uno falleció, se quedan callados, se incomodan. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Bastante. Bueno, quien no sepa, yo perdí a mi hermana y a mi papá. Y creo que la primera experiencia que tuve con eso fue con mi hermana, porque de hecho cuando pasó lo de mi hermana, yo falté como a la secundaria, porque yo estaba en la secundaria, yo falté a la secundaria como unas 2 semanas más o menos, y me acuerdo, o sea, yo lo sentí de esa forma, entrar al salón y todos cri, 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 así calladísimos, y era como que, oye, pues no, o sea, pues sí viví una experiencia dolorosa, pero aquí sigo, y pues tengo que continuar. Entonces, después de eso me pidieron a mí hablar ay, se fue el Día de los Muertos, sí, hablar sobre la experiencia. Noviembre. Sí, así es, en frente de la secundaria. Y la verdad sí fue como para mí una exposición. Yo no sabía lo que era una exposición en ese entonces, tenía 14 añitos. Entonces era como que así lo quiero hacer porque quiero realmente tanto visibilizar que pues aún con mi dolor pues sigo aquí, o sea, aún así estoy aquí presente. Entonces muchas personas no tocaban ese tema conmigo, o cuando me preguntaban de, oye, ¿tienes hermanos? Enfrente de alguien que sí sabía que había perdido a mi hermana, y notaba la incomodidad de la otra persona de que, ¿cómo le vas a contar eso? ¿Cómo le vas a preguntar eso? Y pues para mí era de que, oye, sí tengo hermanos, o sea, pues tengo a mi hermana mayor, a mi otra hermana que fue la que falleció, y a mi hermano menor. Pues es que no desaparecen. Exactamente. O sea, las personas piensan que cuando hablamos de que alguien falleció, es como que es tema que no se toca, es esa persona ya desapareció de la faz de la tierra, se borró toda su historia, pero pues al final de cuentas nosotros estamos aquí y nosotros somos la historia o el legado de las personas que ya no están aquí, y entonces no hablarlo no desaparece. No hablarlo lo único que hace es evitar. Exacto. Sí, en mi casa creo que fue mucho tiempo lo que no se habló sobre la situación de mi hermana. Primas, primos, tíos no podían tocar, incluso no sé, en como que Navidad o cumpleaños no podrías
tocar ni decir el nombre de mi hermana. Bueno, algo que a lo mejor la mayoría no saben es que en mi casa, mi mamá y papá fueron copiadora. O sea, mis hermanos y yo nos parecemos mucho. Ah, sí. Entonces, sí. Digo, por respeto a las hermanas de Ali, no vamos a poner fotos aquí, pero yo doy fe y legalidad que hasta su sobrina es una sí, copia de ellos. Sí, nos parecemos bastante. Entonces era muy común que había gente que nos confundía. Y más con mi hermana la mayor y con mi hermana la que falleció, las confundían mucho, era de que a ella le decían el nombre de ella y así, ¿verdad? Y se notaba la incomodidad de las personas, el hecho de ay, me equivoqué, ay, no dije el nombre de esta persona, o no, ay, no manches, o sea, ¿qué van a pensar? Y pues en mi casa no, o sea, en mi casa creo que nos gustaba más recordar y hablarlo de una forma como lo que pasó. Con mis hermanos y con mi mamá actualmente nos encanta platicar las experiencias que hizo tanto mi hermana y mi papá, nos encanta hablar de esas cosas, porque ya no lo vemos de algo negativo, incluso lo vemos como algo de que, no manches, ¿te acuerdas cuando hizo esto esta persona? Y yo, ah, sí, no manches, sí, qué padre. O cuando hizo el otro, no, sí, se la bañó. Entonces eso nos gustaba mucho, o nos gusta mucho más bien, y es algo que de alguna manera, pues, no, como dijiste ahorita, no es que se eliminen de nuestras vidas, siguen estando en nuestra historia de aprendizaje. Sí, o sea, también es esta parte de que a mí me pasó una vez que iba a ser también Día de las Madres y teníamos que hacer un proyecto final, todo está en la escuela. Y yo, o sea, como les digo, pues yo ya, el Día de las Madres no es que sea un día X, pero como que pues ya no es una fecha que marque. Entonces, les estaba diciendo, no, oigan, y si nos organizamos mejor esto mañana, y pues era 9 de mayo, entonces el día consecutivo era 10. Y me acuerdo que una amiga hizo la broma, no, hizo el comentario de que, ¿y tú no tienes mamá o qué? Pero ella se la había olvidado. Y yo me reí mucho y le dije, no. Y ella empezó a llorar. Empezó a llorar de la incomodidad. Y la verdad, no es la primera persona que llora de la incomodidad enfrente de mí, porque les digo que alguien cercano a mí falleció. O sea, me ha pasado varias veces que hablo de que una persona mía cercana falleció y las personas lloran. Yo sé que no lo quieren hacer tratar sobre ellos, pero yo sé que es tanta esta incomodidad de hablar de la muerte o de tener miedo que la otra persona sufra o que se tira al piso a llorar. Creo que también el miedo viene mucho de, es que si se tira al piso y llora, ¿qué voy a hacer? O si empieza a llorar, ¿qué le voy a decir? Sí. Entonces por eso se evita hablar de la muerte, porque inclusive cuando alguien fallece, lo primero que decimos es, ay, lo siento mucho. No lo sientes, o sea, ni lo conociste. Pero ahorita vamos a hablar de eso. El punto es que conforme pasan los años, pues obviamente vas generando tu propia perspectiva de qué es la muerte. Hoy, a tu edad, con toda tu experiencia, porque tienes un chorro, ¿cuál es tu percepción de la muerte? Creo que me quedo que es un proceso. Con esto lo puedo definir por completo. Es un proceso, es algo que sucede, es algo que vamos para allá todos. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento. Eso sí, creo, fíjate que ahorita que lo estoy pensando, causa mucha incertidumbre, ¿no? Mucha incertidumbre hablar de la muerte porque como no se sabe cuándo va a pasar, es mejor evito hablar. Y pasa mucho con lo que dijiste hace rato, ¿no? De como el querer hablarlo parece ser como si lo fueras a manifestar. Sí. O atraer. Ajá, así es, pero pues no, realmente podemos hablar todo el tiempo de esto y puede pasar y puede como no pasar. Entonces, yo me quedo con simplemente es un proceso, es algo que va a suceder, es algo que obviamente las personas a tu alrededor ocupan acompañamiento, pero hasta ahí, no tiene que haber un protocolo específico para ese tipo de cosas, porque cada persona lo vive de una forma totalmente diferente. Creo que aquí también me gustaría hacer énfasis, porque el hecho de que a lo mejor Liz y yo hemos experimentado o tocado esos temas de una forma como de broma, ¿se puede decir? Sí, de verdad, riéndonos. No significa que esto no nos duela o que todas las personas tendrían que llevarlo de esta forma. Claro que no. O sea, se respeta totalmente el cómo lo vive cada persona. Sí, o sea,
el reírnos, ay, ya le pegué el micrófono, el reírnos, el bromear con esto es nuestra forma de llevar nuestro duelo, porque el duelo no desaparece. Yo creo que, no sé si a ti te pasó, que después del fallecimiento de tus familiares se siente un vacío raro. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando recién falleció mi mamá, le hablé a todas las personas que yo conocía que que había fallecido un papá de ellos para preguntarles si sentían el mismo vacío, porque yo no sabía qué era esa sensación. Hasta el día de hoy, creo que la única persona que ha entendido cuál es ese vacío es una amiga con la que estoy hablando acerca de esto, y pues ahorita yo a Ale que le estoy preguntando. Creo que esa sensación es un vacío. Sin embargo, aprendes a llevar con ello, o sea, creces alrededor de ese vacío y ya no es todos los momentos en los que esa persona ya no va a estar. Hablando de todo esto, sobre cómo había sido tu experiencia, sobre cómo fue crecer alrededor de esta pregunta y que tú sola, a través de todas esas experiencias, te contestaran. Después de mucho tiempo, ¿qué aprendiste del dolor? Creo que lo que he aprendido sobre estas experiencias es que realmente el dolor no se va, no se elimina, pero no significa que sea un paralizante, sino que puede ser hasta algo que te puede impulsar a hacer cosas totalmente nuevas. Entonces, eh, simplemente yo creo que me quedaría con eso, que no tiene que irse el dolor para poder hacer tu vida. Simplemente pues aprendes a vivir con ello, y realmente es que nunca se va, porque incluso si si hablamos tú y yo de cosas nostálgicas sobre nuestras pérdidas, puede que terminemos en lloradera, de lloradera, Abrazándonos, sí, de que acabando los clics de consultorio. sí, cobijadas y de que sí, yo creo que terminarías en eso, pero porque de alguna forma pues es parte de, o sea, tenemos en ciertos puntos estas experiencias dolorosas, pero no nos limita a hacer nuestras vidas, no nos limita a crecer como profesionales, como personas, conocer más experiencias. Creo que es algo que sí me gustaría como que recalcar mucho, porque a veces esperamos de que es que cuando voy a sanar, este término, cuando voy a sanar, cuando voy a dejar de sentir ese dolor. Es que no, la verdad no se va a quitar, simplemente aprendemos con eso. Sí, digo, ya lo mencioné varias veces en este episodio, pero creo que aprendemos a crecer alrededor del dolor. O sea, el dolor no se hace más chiquito, ahí se queda. Solo comienzas a hacer un mar de experiencias alrededor Sí. de esto. Y yo creo que el dolor a mí me hizo más humana. Creo que entendí la fragilidad que es tener una vida y el apreciar a las personas que tienes a tu alrededor. El dolor no se va a ir, o sea, como dice Joali, va a estar ahí y va a haber momentos en los que te duela más. Cuando te gradúes de alguna parte, cuando te cases. Yo, no les miento, hace 3 semanas estaba llorando porque estaba pensando de que, ¿quién me va a enseñar cómo cargar a mi hijo? O sea, obviamente te generas estos cuestionamientos, estas partes donde es que extrañas o sientes la ausencia de esta persona, pero no, eso no significa que todos los días te vas a estar deteniendo o vas a estar llorando porque esa persona no está. A veces el dolor impulsa y te impulsa a vivir el legado de aquellas personas que ya no están aquí. Sí, fíjate que dijiste algo que también me hizo recordar pensamientos que he tenido, y es el hecho de esta experiencia tradicional de que el papá te lleva al altar. Esto también es algo que a mí me ha dolido mucho, pero no por eso no voy a querer tener una boda, no por eso no voy a querer casarme, no por eso voy a tener que esperar a que a lo mejor me quite este dolor de lo que me gustaría haber pasado, pero no por eso significa eso, sino que aún así lo voy a hacer. Fíjate que hace unos meses ya había visto una experiencia así
no sé, de X persona, que hablaba de puedes hacer las cosas y pues tenerlos presentes de alguna forma o tratar de hacerlo a tu manera porque eso es un día especial para ti y lo puedes hacer a tu gusto. Entonces yo ya investigué, yo ya indagué de cómo podría hacer esa experiencia más amena para mí. Sí, yo ahí voy a andar aplaudiéndote si me invitas a la boda. Capaz sigue autoinvitándome. Pero pues es que el punto no es suplir una ausencia. No vas a poner a alguien en su lugar como que ya está, o sea, ya aquí hay alguien que te va a consolar. No, o sea, dale lugar a la persona, llora la ausencia si es lo que necesitas, pero continúa con aquel amor que la persona te dejó, porque pues estoy seguro que si pudiéramos de alguna forma traer a estas personas que ya se han ido o comunicarnos, nos van a decir que prefieren que sigamos teniendo una vida con valor y no quedándonos encerrados en este sufrimiento que podría traer la pérdida. No vamos a salir limpios de ninguna situación. Yo siempre eso le digo a las personas, pero qué tan manchados salgamos ya es decisión de nosotros. Lisa, tengo una pregunta. Sí. O más bien, esta parte de... Ay, ¿me vas a funar? Sí. Mi primera funa en un podcast y del primer capítulo. Más que nada porque dijiste algo muy importante, pero no has escuchado estas frases o que te hayan mencionado. Es que cómo vas a continuar si acabas de perder a X persona, o en este caso a tu mamá. Esta parte de que es que cómo vas a disfrutar tu vida, porque parece que es un pecado, ¿no? Como querer vivir nuestra vida aún así cuando nuestros familiares se fueron. ¿Pero te ha pasado algo así? Sí, creo que siempre que hay algo especial que pase, mi graduación, lo que sea, siempre dicen, ay, tu mami estaría orgullosa de ti. Y yo, pues sí. O como por ejemplo el Día de las Madres, que quiero mucho a mis amigas, yo sé que lo hacen desde todo el cariño, pero el asumir que tengo que estar sufriendo ese día, o sea... Ay, alguien está cantando aquí afuera del consultorio con tanto amor y cariño y tengo el presentimiento de que es Javi. Pero bueno, ya... no es. Bueno, el punto es como que las personas asumen que tenemos que sufrir o que le debemos el luto a una persona. O sea, la persona, y en mi percepción, la persona ya se fue. Y tú tienes que aprender a lidiar con lo que está sucediendo porque no te duele... bueno, dejan reformular esto. O sea, lo que más te duele son todas esas cosas que tuviste y las que no vas a tener. ¿Sí? O sea, sí, la persona se fue, pero lo primero que piensas es todo lo que te va a faltar por vivir. Creo que una vez que aceptas que va a haber una ausencia en esos momentos, aprendes a valorar lo que te queda por vivir. Y sí me han dicho de que, o sea, ¿por qué te ríes? O, de hecho, piensan que cuando hago chistes es porque no he afrontado esta pérdida. No, o sea, yo les puedo contar la historia de mi mamá y si ando en un día triste voy a llorarles y si ando en un día feliz les voy a decir, ajaja. Pero pues es que aprendí, o sea, trabajé esta parte y conecté con la situación porque para mí la muerte en mi historia de aprendizaje sí ha sido complicada, mas sin embargo siempre ha sido un compañero que en algún momento va a llegar. Y el dolor es un sentimiento que se va a quedar contigo y tú decides qué hacer con él. Inclusive en, ¿cómo se dice? En el funeral de mi mamá, bueno, no hubo funeral, hubo misas. En las misas era como que yo abrazando a todo el mundo y saludándolos y así, pero creo que fue hasta días después que me permití sufrir una vez que las personas ya no estuvieron a mi alrededor, porque siento que las personas te meten mucha presión. Y de hecho... eso nos trae a una aclamada sección que vamos a jugar el día de hoy y que nos van a ayudar todos los que están aquí alrededor, que también pueden participar, ¿ok? También pueden decir cosas que les han dicho a ustedes, pero vamos a jugar a un top de cosas que no se dicen en un funeral y cuando fallece una persona. Por ejemplo, que alguien te diga, o que tú, si alguien muere, que te digan, lo siento mucho. Eso no se dice. Lo voy a decir otra vez. ¿Lo puedes cortar aquí? Bueno, sí lo puedo cortar. Bueno, ahí lo voy a cortar. Ok, ahí va otra vez. Vamos a jugar a una aclamada sección de este podcast que lo tenemos hoy por día especial, que es un top de cosas que no dices en un funeral o cuando alguien fallece. Y empiezo yo. Que alguien te diga, lo siento mucho. Eso no se dice. Que alguien te diga, tienes que ser fuerte. Eso no se dice.
Que... Ay, Dios, se me olvidó. A ver, espérame. Que te digan felicidades. Que alguien que te digan que no llores. Ah, sí, que no llores porque va a sufrir esa persona al verte así. Eso no se dice. Que esa persona está en un lugar mejor. Eso no se dice. ¿Los del público tienen alguna? A mí me dijeron de no llores porque tu mamá va a sufrir más. Ay, eso no se dice. ¿Quién se va a quedar con la casa? Eso no se dice. Bueno, muchísimas gracias, que cerramos esta aclamada sección. Pero ¿por qué la implementé? Porque la gente es bien imprudente. ¿Okay? Y porque no sabemos, como no sabemos lidiar con la pérdida y con el duelo, ni con la muerte, pues entonces decimos lo que nos han enseñado que es correcto decir. Y entonces los funerales están llenos de conversaciones incómodas. Y para las personas que sufrieron la pérdida, para los más cercanos, los funerales es una situación revictimizante, porque es tener que consolar a otras personas por tu pérdida. Y te hacen comentarios bien acá. Por ejemplo, a mí me asustaban porque a mí me decían, no, prepárate porque esto se va a poner peor. Y yo llegué con mi psicóloga y le dije, dime qué sigue. Dime cómo se va a poner, dime qué tan peor, o sea, dímelo ya. O sea, yo estaba de que muy alterada, pero porque las señoras así me decían, que las quiero mucho, las señoras que fueron a dar el pésame. Pero para empezar, ¿por qué damos el pésame? No sé, se cree por acompañamiento, pero puedes hacer acompañamiento de cualquier otra forma. Sí, y en esta parte de ya anécdotas graciosas, ¿te ha pasado algo gracioso? Ay, sí, bastante. Aquí, sin querer queriendo, voy a funar a mi mamá, pero de una manera agradable, porque creo que también mi mamá ha sido una clave muy importante para mí, para poder sobrellevar estas situaciones, pero una experiencia, a ver, déjame te cuento. Cuando pasó lo de mi papá, pues bueno, vivimos la situación, terminamos lo que es el funeral y a las como los 8 días, 8 o 10 días, también fallece la que era perrita de mi papá. Entonces sí fue algo como que todos de qué triste, porque pues era una perrita de él y etc, etc. Entonces, cuando fallece también la perrita, viene el que recoge el cuerpo de los perritos. Y porque nos fuimos a cremar. ¿A poco hay alguien que hace eso? Sí, hay crematorios para los perritos. Crematorios sí entendía, pero no sabía que lo recogían. Sí, lo recogen. Okay. Y hay uno que te da la experiencia como un funeral, que te ponen como que de una cajita, como si fuera tu perrito ahí. Y pues literalmente puedes invitar a personas para que puedan despedirse de tu perrito. No sé dónde, no me acuerdo dónde es. Pero... ¿Y cómo está vestido? O sea, yo sé que nada que ver, pero mi duda es cómo está vestido el señor. ¿Como la semefo o con un traje? No, regular, como un uniforme, pantalón, jeans, okay. Así. Bueno, va el señor a recoger la perrita y luego, pues como que yo creo que los preparan, o sea, o les dan como un speech para decirle a las personas. Entonces llega el señor, dice de que no, señora, pues lo siento mucho y que no sé qué tanto. Eso no sé. Y tú con el señor, eso no se dice. Dice eso el señor. Entonces, y mamá voltea y le dice, no hombre, es que la perrita pensamos que falleció de tristeza porque era de mi esposo acaba de fallecer hace unos 8 días y etc. Y el señor otra vez, lo siento mucho. Sí, el señor otra vez, ay señora, no manches, lo siento mucho, que ha penado. Y mamá, no se preocupe, yo lo siento más. Y nada más el señor así, y mi hermana y yo así de que el fondo de que riéndose, y nada más el señor de que, ok, sí, bueno, voy a recoger la perrita, pero todo nervioso. Ay, el señor. No. Y mamá de que, ay, pero ¿por qué lo vas a sentir tú? Tú no lo sientes, lo siento más yo, porque mira, perdí a mi esposo y luego también a mi hija y luego también así, y mamá se agarró a decir todo lo incómodo. Y desde que, yo de que mamá, ya la estás incomodando mucho. Yo uno más. Sí. No importa, pero yo uno más. Sí, ya uno más que tiene, ¿verdad? Entonces, creo que una de las experiencias es eso de mi mamá, que sí suele hacer comentarios muy incómodos. Ay, poner incómoda a la gente es mi cosa favorita. Sí. Y yo sé que la de Yoali también, porque miren, hemos compaginado anécdotas. Pero bueno, yo también tengo una historia que es la favorita de todo mi círculo cercano. Yo cuento muchos chistes sobre el fallecimiento de mi mamá porque
les dije, es mi evento canónico y lo van a escuchar muchas veces. Pero el punto es que ya habían pasado 6 meses del fallecimiento de mi mamá. Toda la colonia se enteró y no les miento que las 3 misas que tuvo en su honor, las 3 misas se llenaron hasta afuera. Uh-huh. El punto es que pues todos se enteraron, me fueron a dar el pésame, yo me quedé sin voz. Y ya pasaron estos 6 meses, yo estaba en la casa de enfrente de mi vecino decorándole para su cumpleaños, porque ahí en la colonia somos muy unidos, y pasó una señora random, o sea, una vecina random, que ella siempre anda en su mundo, y me dice, hola mija, ¿cómo estás? Y yo, no, pues bien, ¿y usted? Y en eso se acerca mi tía también para saludarla, y la señora me pregunta, oye, y tu mami ya tiene mucho que no la veo, ¿cómo está? Y yo, y me dice, ¿puedo hablar con ella? Y paréntesis, las cenizas de mi mamá están en mi casa. No sé si esto es legal o no, pero ahí están, porque ella quiso. Y la señora me pregunta, ¿puedo hablar con ella? Y le dije, pues de poder puede. Que ella le conteste, no sé. Y me da mucha risa porque mi tía se enojó bien feo, o sea, mi tía se quería agarrar a la señora y yo risa y risa, o sea, yo de que... Entonces sí, me gusta mucho poner incómoda a la gente con el... Aguas, no es escenografía costosa. Me gusta poner incómoda a la gente con el tema de mi mamá, no por mi mamá, sino porque quisiera normalizar más la pérdida, o sea, quisiera que la gente pudiera llevar más ameno porque siento que acompañaríamos mejor. Sí, así es. Y bueno, ¿qué te ha servido? Tengo mis preguntas aquí por si ven que bajo la mirada. ¿Qué te ha servido para hablar de la muerte sin que sea incómodo? Pues yo creo que no esperar a que no sea incómodo, es eso. Porque al principio es que es eso lo que te mencionaba ahorita. Al principio obviamente va a ser tanto doloroso, tanto incómodo, parece ser que no solamente cambió el hecho de que esa persona se fue, sino todas las personas, el cómo se dirigen hacia ti, eso cambia y se nota mucho. Pero creo que me ha servido constantemente hablarlo y platicarlo y hablarlo con mi hermana y hablarlo con mi mamá y hablarlo con cualquier persona que se presta a eso. Entonces, al principio pues puede ser incómodo y de hecho me encanta también incomodar mucho a las personas. Tengo ahí un amigo que él me cuenta sobre experiencias sobre también su papá, sin decir etiquetas ni nombres, pero él pasa una situación de que papá ausente y yo soy de esas de, pero al menos está vivo, pero al menos está existiendo. De que el tuyo puede regresar. Sí, el tuyo puede verte si quiere mañana, pero pues ya yo no lo puedo ver. Y él de que, yo Ali, no puedo jugar así contigo, tú no juegas a esto. Sí. Y yo ni modo. Entonces creo que justo el platicarlo y hablarlo, e incluso también tomarme momentos serios de hablarlo para que también las personas sepan de, bueno, o sea, los chistes no es como esta parte de evadir el dolor, sino simplemente su forma de cómo manejarlo, ¿verdad? Pero también esa parte que también puedan decir, si quiere Yoali, puede hablarlo de una forma más seria, en confianza, nostálgica, que eso también me presto mucho a hablar de ese tipo de situaciones, me presto mucho con mi hermana, que también pues vivimos estas experiencias, aunque seamos de la misma pues familia obviamente, uh-huh. El hecho de cómo ella lo maneja, lo ha vivido, ha sido muy diferente a lo mío y eso nos ha ayudado mucho a sentirnos acompañadas. No tiene que ser una experiencia totalmente igual para poder acompañarnos y pues el platicarlo y como normalizarlo me ha ayudado muchísimo el ya no sentir la incomodidad de hablarlo. Yo también siento que esta incomodidad, obviamente siempre juego con eso, o sea, siempre que mis amigas no me quieren dar algo, saco la carta de no tengo mamá. O sea, que no quieren darme la última rebanada de pizza, les digo, es que yo no tengo mamá. ¿Funciona? Sí. Bueno, ya se están habituando, ya no funciona tanto esa carta. Pero creo que lo que me ha ayudado es que, al igual que tú, puedo hablar esto de forma graciosa y también seria. Y me ha ayudado a acompañar a muchísima gente en su dolor. No en sesión, o sea, no en consulta, pero sí amigos cercanos, personas cercanas que de repente pierdan a algún padre. Es como que, o sea,
no es la misma historia, yo comprendo que no son situaciones iguales, más sin embargo, y se lo acabo de decir a una persona, o sea, entiendo lo que es que el mundo se te desacomode de esa forma y tan de pronto. Entonces te permite conectar con un lado humano por si la situación necesita seriedad y también conectarlo con un lado humorístico si necesitas quitarle peso a la situación. Sí. Entonces, así te permite manejar la incomodidad, como que poder hacer ese cambio de switch, sí, de entender que pues la situación ya pasó, ¿cómo vas a reaccionar a través de eso? O cómo vas a crecer con eso. Y pues, ¿qué sí ayuda cuando alguien está en duelo? Yo creo que algo que sí ayuda mucho y que aquí sí es un consejo, siempre dicen, aquí estoy para lo que necesites. Pues creo que una persona en ese momento lo que necesita es que la persona que falleció regrese y no se lo podemos dar. Sí. Entonces, creo que algo que ayuda mucho es que le facilites vivir su proceso. ¿Cómo? ¿Ocupas que alguien vaya al súper por ti? Yo voy. ¿Ocupas que alguien pague los recibos? Yo voy. ¿Ocupas que alguien te recuerde de algo? Yo te recuerdo. O sea, no, a veces la persona en duelo no ocupa un apoyo emocional. Creo que ocupa un apoyo en más social. De yo te facilito para que tú puedas vivir tu proceso tranquila mientras acá te ayudamos a resolver por un instante. Esa es mi opinión de lo que a mí me ayudó y que siento que a alguien más le ayudaría cuando está ante una pérdida. Yo creo que todo lo contrario, Liz. Sinceramente, en lo personal, un poco lo contrario, porque para mí me ayuda mucho más el hecho de que me expongan a hacer situaciones cotidianas a mi vida. Entonces, obviamente sí viene esta parte de acompañamiento personal, pero no tanto el que me quiten tareas para yo sentirme más liberada. No, creo que esta parte de, no, o sea, saber que de alguna forma mi vida continúa de forma natural y prefiero que a lo mejor estén conmigo, estén a un lado, o no literalmente, pero así de como que, Yoli, ¿cómo andas? Sí. No, pues, al pendiente. Sí, así es. Un mensajito, una llamada, incluso hasta un like en sí, redes sociales, de que saber que están ahí, ¿verdad? Entonces, algo que me agrada mucho cuando publico o comparto algo respecto con mi papá y con mi hermana, sí, las personas de que, te mando un abrazo, muchas gracias. O sea, gracias porque sé que de alguna forma... sí lo sienten. Exactamente. Fíjate que y creo que todo esto, creo que esta diferencia va mucho por la misma percepción de qué sentimos como apoyo. Uh-huh. Y eso sí, nos habla mucho de que no todos vamos a tener las mismas necesidades. Exacto. Por eso, si quieres, creo que entonces, si quieres ayudar ante una situación, pregunta qué necesita la persona. Bueno, no más bien qué necesita, en qué puedes ayudar. Así es. Porque como les dije, pues qué necesita no es la pregunta adecuada, creo que es en qué puedo ayudar. Fíjate que también en esa área, en esa pregunta que dijiste, en la segunda pérdida que fue con mi papá, muchos amigos se alejaron de mí, muchas personas desaparecieron. Entonces sí fue también un proceso totalmente diferente, porque de haber tenido mucho acompañamiento en uno y ya no tener tanto acompañamiento en otro, fue algo muy difícil. Hasta la fecha aún ya aprendí también a ver como que las personas a veces no saben qué hacer en esos momentos, no saben qué decir en esos momentos. Ya no es un tema que a lo mejor antes recordaba como esos amigos que se alejaban y era de que funados en mi vida. No, ya no los quiero. Ay, de hecho, a mí me dio coraje ahorita. Yo estaba de que ahorita detrás de cámaras hago una seña para ellos. Sí. Pero no, ya es como que ni modo. O sea, si se alejaron en esos momentos, te entiendo, te comprendo, lo acepto, pero tampoco significa que no pasó nada, ¿verdad? Significa que ya somos súper amigos de nuevo, ¿no? Cambió algo también en la amistad y está bien. Y de alguna manera no tiene que ser algo como tal, de que no voy a continuar con mi vida. Después de eso también tuve muchas amistades muy significativas, personas que me fui encontrando en el camino. ¿Me estás agregando esa lista? Exactamente, qué bueno. Obvio. Personas que de alguna forma han sido muy amenas para mí. Incluso
Astra sí llegó en mi vida, el hecho de una experiencia. Astra es la Sí. clínica en donde estamos. Sí, entonces pues Astra fue algo también muy significativo, entonces creo que yo también lo veo a este punto, es como si en mi vida tuviera un límite, como un cupo, como un garrafón, y pues que tengo que sacar como que lo malo para poder entrar muchas cosas buenas. Entonces, no digo que estas amistades eran malas, simplemente ya no estábamos. Ya no conectaron. Exacto. Entonces, eso sí pasa en cada proceso. Sí, pero bueno, volviendo con el tema de la pregunta de qué necesitamos, creo que sí es muy importante preguntar qué requiere la otra persona. ¿En qué le puedo ayudar? Porque pues es. tenemos percepciones muy distintas de lo que es apoyo. Sí, y también creo que es válido no saber cómo ayudar. Sí. Sí, o sea, creo que hemos hablado mucho de nuestra experiencia, de qué hacer o qué necesitamos. ¿Qué nos gustaría que a nosotros nos hicieran? Ajá, pero también es importante darle esta aclaración a las personas que no han experimentado una muerte así cercana y no saben qué hacer. También es válido, también es comprensible. Sí, o sea, una amiga cercana perdió a un familiar suyo y yo ya estaba preparada para irme a pasar allá la noche. O sea, yo ahí te caigo, yo te cocino, tratando de hacer lo que a mí me gusta, lo que yo percibo como apoyo. Y ella me dijo de que, oye, pues me gustaría pasar pues estos momentos con mi familia, creo que quiero un tiempo para mí alejada de las personas para procesar esto y después continuamos. Y me dijo que pues no significa que no me quería, sino esa era su forma de procesar la pérdida. Y no me enojé, o sea, yo dije, pues órale va, o sea, así van a ser las cosas, lo entiendo y sé que esto es lo que requieres en este momento. Sí, claro, sí. Pero si le pudiera decir algo a las personas que nunca han pasado por una pérdida, como tú decías, quiero que entiendan que no te puedes hacer a la idea de la situación, puedes hacer un plan de qué podrías hacer, puedes generar un chorro de recursos, pero no podemos salir ilesos del dolor. O sea, la pérdida conlleva un dolor muy fuerte y todos lo vamos a pasar. No importa qué tan preparado estés, no importa profesión, no importa edad, o sea, la pérdida duele y el dolor va a estar ahí. No le tengas miedo, no lo estamos hablando para satanizarlo, lo estamos hablando como una forma de que empieces a hacer las paces con tu humanidad. Sí, creo que también esta parte de no evitar el decirlo, el evitar hablarlo, evitar mencionarlo. También creo que viene también esta duda o esta parte de si tanto yo hablaba de la muerte, si tanto yo decía que me iba a preparar, porque pasa a lo mejor en los casos que una persona está viviendo por una etapa de enfermedad y se cree que porque ya se tiene esta enfermedad se va a preparar, justo como lo que vivió muchas personas en el COVID, de oye, pues sabes que vas a tener COVID y a lo mejor es muy probable el hecho de una muerte, claro que te tienes que preparar, pero no, o sea... Pero es que es romper con las expectativas que generas. Así es. Y bueno, esto lo voy a preguntar a todas las personas que tenga aquí en este sillón, porque este es el objetivo de este podcast. Joali, es momento de que dejes aquí tu fragmento de terapia. ¿Qué reflexión dejarías en el consultorio? ¿Qué reflexión? Pues volvería a repetir todo lo que hablé en este video. Diría como tal, aunque te prepares, puede que sigas teniendo un dolor muy grande, puede que de alguna forma este dolor no se vaya a ir, puede pasar muchas cosas, pero creo que lo que más reflexiono en este punto es saber continuar, saber cómo avanzar, saber agarrarte de esas pequeñas anclas chiquitas que hay en nuestras vidas y poder hacer algo distinto. A veces parece ser que la vida no tiene esta parte de que me sostiene aquí, pero hay algo tan mínimo, puede ser una risa, puede ser un comentario, puede ser una salida, puede ser una plática como lo que tenemos ahorita también. Eso nos puede ayudar mucho a tanto vivir humanamente, vivir de una forma tan realista y no de una forma como romántica, esta parte de los duelos, sino saber que cada persona tiene una experiencia totalmente diferente y pues
saber continuar. Creo que es una cosa que me voy a llevar mucho con esto que hemos hablado. Digo, mi pequeño fragmento que dejo el día de hoy es que hablar de la muerte incomoda y no se siente bien. Pero al final de cuentas es en algún punto en el que todos vamos a llegar. Entonces, sin duda no quiero que sea un capítulo triste. Quiero que sea un capítulo de reencuentro y de reflexión y de entender que vamos a llegar a un punto de pasar por una pérdida y por la muerte. Entonces perdemos más tiempo corriendo en una vida sin sentido que encontrando el valor en el día de hoy. Entonces, los invito a que salgan y abracen más y suelten todo menos aquello que realmente les importa. Y empecemos a vivir una vida con valor, en donde le podamos decir a las personas el día de hoy lo que realmente nos importa y lo que realmente significan para nosotros. Porque esto, lo que todos estamos sintiendo el día de hoy, nunca más se va a volver a repetir. Y lamentablemente o afortunadamente, así es la vida. Muchísimas gracias, Yoli, por acompañarme el día de hoy en mi episodio inaugural. No, gracias a ti, Liz. Sí, espero que vengan más seguido, que no nos funen. Sí, o sea, porque la funa está peligrosa. Sí. Pero espero que algo de lo que hayamos hablado el día de hoy les haya llegado, les haya hecho reflexionar. Y si no, vendrán más episodios, no se preocupen. Ustedes denme una oportunidad y de aquí les llego. Pero el punto es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestro público. Chiquiastras o miniastras, gracias. Y muchas gracias a la producción por estar al pendiente del día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Bye.